RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos desde Centro Urbano platicando, todas las tardes de martes vamos a estar platicando de desarrollo urbano, ciudad, desarrollo inmobiliario y todas las cosas que tengan que ver con la calidad de vida y lo que ustedes pueden construir desde su casa. Vamos a hablar de hipotecas, vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de lo que hacen los profesionales de la arquitectura para hacer mejores proyectos y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es, ¿cómo le hacemos para englobar todo esto, todo lo que es ciudad, todo lo que es desarrollo urbano, todo lo que es desarrollo inmobiliario, en lo que a fin de cuentas nos interesa, que es construir construir nuestros barrios de una forma que sean más eficientes en lo social, más eficientes en lo económico, que sean atractivos, que sean debidamente vinculados con el resto de la ciudad? ¿Cómo construir barrios que verdaderamente podamos llamar barrios? Hanna, ¿cómo estás? Hola, ahora sí, muy bien. ¿Y tú? A todo dar, ya listos para darle. Y pues tenemos invitada pues de lujo. Luis David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Que eres la directora de la Alianza para la Regeneración Urbana, donde bueno, en lo personal también me toca colaborar contigo y pues que es un tema importante, porque hoy que estamos viendo todo este tema que lo del sismo nos hizo volver a darnos cuenta de que tenemos un problema urbano. Todos nos damos cuenta de que las zonas urbanas se han expandido fuera de control, se han hecho una serie de cosas, pero a fin de cuentas no se trata únicamente de controlar el crecimiento de la ciudad, ni de ordenarlo, se trata de que de eso, de como resultado, espacios más vivibles, y eso a fin de cuentas es la escala humana. Y en escala humana, obviamente, el espacio más íntimo pues es la casa, pero una vez que nos salimos, que abrimos la puerta, pues estamos en el barrio. Estamos en la banqueta ojalá que sea más amable, ojalá que tengamos a una distancia caminable tiendas, que tengamos parques, que tengamos toda una serie de cosas de integración, que eso vamos mucho más allá de únicamente los edificios. Y de eso pues, tú eres especialista, ¿no? De la regeneración urbana. Bueno, más o menos. Yo siempre digo que como todos somos expertos, porque todos los que vivimos en la ciudad, efectivamente todos vivimos a esa escala del barrio y lo vivimos, la calle, la banqueta. Pero bueno, es cierto que yo además trabajo en ese tema y trabajo con los habitantes para pues definir cómo hacer mejores barrios, ¿no? ¿Y qué quiere la gente? A ver, ¿qué es el barrio? O sea, así como una ciudad no es un montón de casas, es mucho más que eso, es integración social, es desarrollo económico, es vinculación, son servicios, es infraestructura. Un barrio, ¿qué dirías que es un barrio? Pues un barrio, pues primero es como muy diferente, hay diferentes tipos de barrio, pero un barrio yo creo que como son gente que están viviendo y compartiendo un mismo espacio, y entonces que tienen que encontrar la manera de que como todos se encuentren su interés y su manera de disfrutar ese mismo espacio. Entonces yo creo que como el barrio es también el reto de la sociedad de vivir juntos, siempre es un poco eso. Y un barrio en una ciudad como la Ciudad de México, pues es como, no sé, un barrio puede ser como La Condesa o Cuapa, son vividos de diferentes formas, según si se camina o si se usa más el coche también, sigue siendo como un barrio también, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el barrio no lo percibimos tan como barrio? Lo que pasa, por ejemplo, en Santa Fe, sí, en una zona muy residencial, o lo que pasa en colonias más bien marginadas, que tienen el mismo caso de Santa Fe, pero con otras condiciones. ¿Qué pasa cuando el barrio no lo sentimos tan como barrio? Pues yo creo que el problema es como el problema básico de la convivencia. En esos barrios que no están vividos, el primer problema que experimentamos es el problema de la inseguridad. Si la gente no está viviendo en la calle, si no hay ojos en la calle, como dicen los expertos de esos temas, es pues el que sí tiene que usar la banqueta se encuentra solo y se encuentra como con quien quiera atacarlo. Entonces yo creo que como es muy importante recuperar esos espacios públicos para que la gente sientan que hay una solidaridad que es como al nivel del territorio que se tiene que vivir y que se vive, ¿no? Podríamos pensar entonces que hay una parte del barrio que la construimos con ladrillos, con dinero, pero hay otra parte del barrio que la construimos platicando con la gente y ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a convivir. Esa parte, bueno, la parte de la infraestructura, el gobierno debe hacer la infraestructura. La parte del desarrollo inmobiliario lo hacemos como sociedad, muchos los grandes inversionistas inmobiliarios, pero otra parte los ciudadanos que hacemos nuestras casas o que hacemos nuestras cosas o que rentamos un local y ponemos nuestra tienda. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la labor que ahí sí es donde tú participas más en la parte social? ¿Cómo hacer para que la gente se vincule
y logremos que toda esa infraestructura, todos esos inmuebles funcionen adecuadamente. Yo creo que como es un tema justamente de darse cuenta que estamos compartiendo este territorio y entonces que en conjunto tenemos que identificar las problemáticas del barrio y las soluciones del barrio. Por ejemplo, y lo que hacemos nosotros es fomentar la participación social y la organización vecinal, que significa juntarse, o sea, a la escala de un edificio o de una cuadra, más que todo, para identificar lo que nos gusta de nuestro barrio, lo que queremos como mejorar, proteger y lo que queremos como fomentar para nuestro uso. Y entonces la manera de lo que hacemos es invitar a los vecinos a que se reúnan, que empiecen a entender las diferentes maneras de ver el barrio o las diferentes cosas que cada uno, según su edad, su género, su actividad, pues está buscando en el barrio, ¿no? Entonces, como es una invitación primero a comunicarse, a entenderse y actuar en conjunto, para también crear como confianza de que sí somos un barrio, porque sí estamos actuando juntos para este barrio, ¿no? Ahora, en las ciudades nos vemos con que hay dos temas. De repente nos encontramos con que está el desarrollo inmobiliario y hay que crear el barrio. ¿Qué es más fácil, crear el barrio de la nada o reconstruir el barrio cuando pasa, por ejemplo, ahora que en la Ciudad de México nos pegaron los sismos y que hay muchos vacíos, que pasa, hay mucho duelo todavía? ¿Qué es más fácil, construir o reconstruir barrio? Es que yo no lo pondría en que es más fácil, es que nos toca ahora reconstruir barrios más que todo, porque construir barrio ya a la periferia ya no es sustentable, ya lo sabemos, y hasta ya casi como no se puede. Entonces, más que no es que es más fácil, es que ahora no tenemos elección, tenemos que reconstruir barrios y sí se puede, o sea, nada más es aprender a hacerlo. Por ejemplo, lo mencionas como un tema de un desarrollador inmobiliario llega a construir un edificio, sí, él como puede considerarse como un nuevo vecino o un buen vecino en esa colonia y actuar para mejorar el barrio y reconstruirlo. Entonces, es como primero, no forzosamente es fácil, pero es lo que hay que hacer. Y segundo, sí es posible y es posible, y es lo que hacemos, como acompañando a los desarrolladores inmobiliarios a explicarles cómo pueden actuar para mejorar el entorno de los desarrollos que tienen allá. Porque es importante, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de ciudad pareciera que no es tanto lo que se está haciendo, pero sí es mucho lo que se está haciendo. Y de repente vemos que hay grandes desarrollos, que el tema es cómo logramos que esos desarrollos no se desvinculen de lo que ya está, del entorno, y de la gente sobre todo. Porque Exacto. a lo mejor se puede lograr que tengan una armonía con el entorno, que la arquitectura se vea parejita, pero cómo hacer para que la gente que ya estaba se integre con esos nuevos vecinos, con esos nuevos usos. Es complejo, ¿no? Es complejo y es el reto de ahora, no es el mayor reto de los desarrolladores inmobiliarios, y muchos de los desarrolladores inmobiliarios me dicen, es que el problema es que hoy en día los vecinos tienen el celular, todos están en un chat, y entonces cuando llega un nuevo desarrollo, todos están organizados para decir que no estamos de acuerdo con que se haga ese desarrollo. Entonces, como el desarrollador inmobiliario ya sí tiene que entablar un diálogo, una relación con nuestros vecinos para pues mostrar que está haciendo las cosas bien y que como que es legal y que lo está haciendo, también como mostrar como pruebas de buena fe también, de que aquí está como para mejorar el barrio, porque mejorar el barrio y mejorar las condiciones beneficia a todos, ¿no? Tanto al desarrollador inmobiliario como a los vecinos que están aquí desde hace 10, 15 años. Sí se establece un discurso constructivo entre las dos partes. Y es posible, o sea, tú por ejemplo, que ya tratas por un lado con los vecinos, tú ya tratas con los dos, con los dos polos. ¿Hay forma de que trabajen juntos? ¿Se puede? Sí, claro, o sea, hay como varios desarrolladores inmobiliarios con los cuales trabajamos que han entendido que tienen que crear relaciones con los vecinos, y entonces es como muy simple. Primero se trata de entender el barrio. Entonces lo que nosotros hacemos o invitamos a hacer los desarrolladores es hacer un diagnóstico, entender dónde estamos llegando, dónde vamos a construir, y después invitar a los vecinos a dar su voz. Entonces nosotros hacemos encuestas con los vecinos para entender lo que valoran y las problemáticas que identifican en el barrio, y después invitamos también a los vecinos a unos talleres donde podamos como definir en conjunto dónde podríamos juntos mejorar
una problemática que puede ser la del agua, del aire o cual sea, ¿no? Y, por ejemplo, los vecinos tienen siempre muchas inquietudes. Es decir, ¿cómo hacemos para, ok, qué bueno que llegue un nuevo desarrollo, me voy a pelear para que no lo hagan? Pero aparte de eso, tengo un parque que a lo mejor no está debidamente mantenido, Exacto. tengo banquetas que están mal. Yo creo que lo importante es lograr que los vecinos que ya están, el desarrollo inmobiliario, las autoridades y los que van pasando incluso, se integren debidamente, ¿no? Sí, claro, y ahí lo planteas bien. Yo creo que nosotros siempre pensamos que cuando hablamos de cosas concretas logramos ponernos de acuerdo. Si empezamos a hablar de política o de ideas generales, no nos vamos a poner de acuerdo, pero si llegamos a encontrar que el problema es el parque enfrente de nosotros todos, ya ponemos todos la mano a la obra y sí encontramos como acuerdos. Entonces, es realmente hablando de cosas concretas e identificándolas. El parque, el agua, la falta de juegos para los niños, como cosas concretas sí permiten unir, y es lo que vimos, por ejemplo, en el temblor. O sea, con una situación tan concreta, toda la gente fluyó para actuar en conjunto. Entonces, creemos realmente que y es como el valor del barrio. El barrio se vive, se siente, se ve, ¿no? Entonces, como sí podemos hablar de cosas concretas y actuar en concreto. Y esta integración se puede lograr sin importar los niveles socioeconómicos. O sea, esa fórmula que comentas funciona igual en un barrio un poco de menores ingresos que uno de ingresos medios con uno de ingresos altos. ¿Funciona más o menos igual? No, funciona diferentemente, pero pues al final la colaboración se puede dar. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Tijuana en conjuntos de vivienda tipo Infonavit, y entonces pues ahí el nivel de ingreso de la gente es menor, pero muchos como tienen tiempo para dedicar a jornadas de limpieza comunitarias o organizar, no sé, la creación de un huerto urbano. Entonces, cada hogar, cada vecino tiene o dinero o tiempo o recursos o ideas o relaciones, y entonces que sea en un barrio popular o menos popular, finalmente como todos tenemos como ideas o cosas que aportar, nada más como la colaboración va a tener va a tener una naturaleza distinta, pero al final sí, como cada uno puede aportar a su medida. Es lo que siempre nosotros decimos, se trata de que cada actor aporte a su alcance, ¿no? A su capacidad. Muy bien. Hanna, me parece que tenemos información. Danos un segundito, vámonos a ver que tenemos algo de información y regresamos. Va. Claro, bueno, vamos a escuchar las noticias, lo más relevante de la semana, pero antes vamos a recordarles a todos a nuestra audiencia que no olviden mandarnos sus comentarios, sus preguntas a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Portal Centro Urbano o en Twitter como @centrourbano. También no olviden visitar nuestro portal para poder ver todo nuestro contenido editorial. Y pues, ¿qué te parece? Vamos a ver las noticias. Vamos a ver las noticias de la semana. Estas son las noticias. Infonavit y ONU Habitat continúan con asociación. Desde agosto de 2017, Infonavit junto con ONU Habitat han trabajado en la segunda etapa de la asociación estratégica con la finalidad de posicionar a la vivienda como elemento que contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Instalan Consejo para Preservar Patrimonio Arquitectónico. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó la instalación del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de la capital, integrado por dependencias, cronistas y especialistas. Concluyen 2 demoliciones en Ciudad de México. Recientemente fue anunciada la demolición de 2 inmuebles, Escocia 29, ubicada en la delegación Coyoacán, y La Viga 1756 en Iztapalapa. En ambos casos, los derribos controlados estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Macroplanta regresa agua más limpia al medio ambiente. La Macroplanta Toluca Norte, obra de infraestructura hidráulica que, al regresar agua limpia al medio ambiente, permite cargar los acuíferos a mayor profundidad en beneficio del ecosistema del Valle de Toluca. Cuenta con una capacidad de tratamiento de 1.250 litros por segundo y permite hacer un uso más eficiente del agua tratada.
reconocen avances del nuevo aeropuerto. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico reconoció los avances del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resaltó la forma en la que han realizado el proyecto, las prácticas de concentración pública, medidas de integridad y transparencia, así como la estrategia de comunicación. Foviste incrementó monto promedio de crédito. Durante 2017, Foviste pasó de entregar 542.479 pesos a 710.101 pesos de financiamiento por trabajador. El organismo ha liberado 15.000 financiamientos contemplados en el plan crediticio. Informó para Desde Centro Urbano, Hanna Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Y estamos de vuelta y bueno, estamos platicando con Luis David de la Alianza para la Regeneración Urbana y tenemos en la línea a Roberto Remes, que es el titular de la Autoridad del Espacio Público, que por supuesto, para estar pensando en todo lo que es la consolidación de la ciudad, la regeneración urbana, evidentemente tiene esta instancia que es nueva, es una instancia que tiene pocos años de haber sido creada, es muy importante. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, estamos retomando todos estos temas urbanos por motivos obvios. La semana pasada se presentó el plan de reconstrucción de la ciudad. Estamos insistiendo en que estamos en la implementación de las primeras fases de una que se espera sea una reforma urbana de veras. Pero bueno, en esta parte es fundamental que existan instancias como la Autoridad del Espacio Público. ¿Por qué no nos platicas qué es la Autoridad del Espacio Público? La Autoridad del Espacio Público surgió hace 9 años. Un área para impulsar mejoras al espacio público. Empieza con proyectos, simplemente crear la azotea verde en el Palacio del Ayuntamiento, pero pronto toma fuerza con proyectos como la calle de Madero o el Monumento a la Revolución, la Alameda Central, etcétera. Y queda también vinculado con el programa de parquímetros en una primera etapa. Esto ya culminó porque ya nos quitaron la gestión del programa de parquímetros y los recursos relacionados con la ejecución de espacio público en los polígonos de parquímetros. Algunas funciones también vinculadas a publicidad exterior, bajo puentes, entre otras, también han formado parte de nuestras actividades y en términos generales, pues ha sido un articulador de la ciudad para su recuperación. Su recuperación, primero enfocada a la zona central, pero paulatinamente buscando salir de la zona central con algunos proyectos ya, y sin dejar todavía la zona central, pero pues sí, generando mayor articulación urbana. ¿Y como qué tipo de proyectos? ¿Cuál es en sí en lo que podemos ver reflejada la operación de la Autoridad del Espacio Público? Yo creo que tendríamos que convertirla en un generador de política pública. Sí. Generalmente los organismos desconcentrados no hacen política pública, tienen una función específica y la política pública la hacen las secretarías. Pero si nos vamos a ver, pues hay una desarticulación de ciertas políticas, las políticas del peatón o las políticas de espacio público no tienen un solo articulador, ¿no? El ejecutor no hay problema, ¿no? O sea, la Agencia de Gestión Urbana acaba de hacer el proyecto del ecoducto en la avenida Viaducto, la Secretaría de Obras hizo el de Primo Miscuac y en la parte de arriba pues quedó un buen espacio público. La Secretaría de Desarrollo Urbano fue un articulador de la Mexicana, pero la política pública tendría que estar generada como por una entidad. Entonces la propuesta que estamos haciendo y que tendríamos que estar involucrando a mucha gente de sociedad más que de gobierno en los siguientes meses es, bueno, ¿hacia dónde tendríamos que estar llevando el espacio público en la ciudad en los siguientes meses y los siguientes años para que, cómo llegamos a todos los rincones de la ciudad, como programas como el mejoramiento barrial
o el presupuesto participativo, también nos van dando una articulación y nos van dando una forma común, criterios comunes, como la accesibilidad universal, como la iluminación, como un diseño único de ciudad o un diseño convergente de ciudad. Podríamos tener muchos lineamientos en común, de tal manera en que lo mismo en Tláhuac que en Azcapotzalco, Milpalta o Gustavo Madero, que el espacio público tenga una identidad propia de la Ciudad de México. Entonces también tenemos que trabajar por ahí las cosas, que la política peatonal, y una de las cosas que me frustra más es que de repente las delegaciones nos reemplazan una banqueta de 1 metro de ancho por otra banqueta de 1 metro de ancho, ¿no? Y esa es una absoluta desgracia. Sí. Entonces, tendríamos que empezar a tener políticas que si vamos a invertir en banquetas sea para ampliar, para mejorar, para hacer accesibilidad universal, etcétera, ¿no? Es que el tema es que como que habría que entender estas cosas de fondo para no estar haciendo precisamente lo que dices, que como ciudadanos es muy desgastante ver que reparan algo y lo dejan igual o peor que como estaba. Yo creo que, por ejemplo, ahora que hablamos de reconstrucción, no se trata específicamente de volver a parar las cosas como estaban, sino de hacer algo, pero que sea mejor que lo que estaba. Perdimos la señal con Roberto. Ok, pues es parte del tema, ¿no, Luis? ¿Cómo hacer para, lo estaba diciendo Roberto muy claramente, cómo lograr que haya una instancia de que desde la parte del gobierno interactúe con la sociedad? Él lo decía, ¿no? A lo mejor tiene que ver más con la sociedad que con el gobierno, aunque en el gobierno también tiene sus cosas. Sí. O sea, parece mentira, pero siempre que estamos hablando de este tipo de ciudades, el ponerse de acuerdo con cada autoridad local, las delegaciones en este caso, pues parece mentira, pero no parten del mismo tronco general de parámetros, de normas, de criterios, ¿no? No, sí, nosotros cuando intervenimos en un barrio consideramos que siempre hay que trabajar con 4 actores, ¿no? Que son efectivamente las autoridades públicas, pero también como los habitantes y organizaciones de la sociedad civil, también la iniciativa privada y las instituciones educativas que están en la zona. Y entonces como trabajar con las autoridades públicas a veces es como un reto, porque pues hay 3 niveles de gobierno, diferentes instancias que tienen como sus diferentes racionalidades, intereses o competencias, y hay que como tener ese entendimiento de quién puede hacer qué, ¿no? Y entender muy bien que para tal problemática se necesita hablar con la Secretaría de Desarrollo Social y la otra es la Autoridad de Espacios Públicos, pero obviamente el gobierno siempre es estratégico en esos proyectos urbanos. El tema es que nosotros cuando creamos la Alianza para la Regeneración Urbana, vimos que el problema es de largo plazo, o sea, el reto es a largo plazo. Una colonia no se va a mejorar de un día para el otro, y el problema es que los gobiernos tienen tiempos de acción cortos. Entonces, por eso es muy importante que se pueda como permitir la colaboración efectiva entre la iniciativa privada, la sociedad civil, que ellos sí actúan a largo plazo, están aquí en el barrio durante muchos años, y que a cada vez que cambie una administración haya como una continuidad gracias a ese diálogo y esa colaboración. Sí, que haya una política general para las acciones de largo plazo, pero que además permita hacer cosas que sean muy puntuales, muy rápidas. Exacto, pero coherentes entre ellas, ¿no? Claro, que tengan una lógica, porque es lo que hemos visto, por ejemplo, con la autoridad del espacio público, que de pronto vemos que le quitan a una calle un carril, le ponen bancas, queda padre, y es una intervención muy rápida, no es de largo plazo, es algo de muy corto plazo, pero que sin embargo forma parte de una idea general, de un proyecto general, que ese sí es de largo plazo. Sí, no, y también, por ejemplo, hay a veces como incoherencias o gastos de energía. Estuvimos trabajando en la Colonia Juárez y nos dimos cuenta que una administración llegó y puso un techo arriba de un espacio público, y la administración después lo quitó, porque consideró que no era lo óptimo. Entonces, nosotros decimos, pero ¿con base a qué diagnósticos se están tomando esas decisiones? ¿Por qué no de una administración a otra usamos el mismo diagnóstico? Y para que eso sea posible es necesario que los diagnósticos, la información, esté en mano de los habitantes organizados, la organización de la sociedad civil, que cada vez abre el diálogo con las autoridades públicas diciendo, hace 2 años, o sea, recordando la memoria del territorio, ¿no? Y decía Roberto Remes, el titular de la Autoridad del Espacio Público, que estábamos hablando con él, que por ejemplo, cuando hay programas así de intervenciones locales,
ponerse de acuerdo con los vecinos para ver cómo se va a hacer, qué se va a hacer, que tengan una memoria, decir, a ver, en este triángulo perdido en una calle vamos a hacer un parque de bolsillo, que ahora los llaman, ¿no? O vamos a hacer una recuperación y vamos a ampliar las banquetas. Y eso por un lado, y por el otro, generar las especificaciones, generar manuales para que la gente luego no esté inventando, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, veíamos que hay una cosa muy interesante que salió, que pues, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que va a haber incentivos en pago de impuesto predial a las personas propietarios de casas que con su dinero paguen intervenciones de cruceros seguros. Es que padre. Ahora, lo que hay que hacer es que hay un buen manual para que ese cruce quede bien hecho. Quede bien hecho y todos sean iguales. Si no, imagínate que cada vecino de cada colonia, cada quien pinte diferente los pasos de cebra, sería un error, ¿no? No, y también como yo creo que el reto es encontrar el uso, el uso del territorio que convenga a la mayoría de los usuarios. Y no solamente como las 2 o 3 personas que tienen como voz porque pues, se levantan. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho sobre el diagnóstico de que hay que ir a buscar a la gente para conseguir su opinión, o hay que hacer como un trabajo de observación muy pues técnico y de presencia, como a foros y cosas así, para identificar muy bien cuáles son los usos mayoritarios en un territorio y entonces cuáles son las obras necesarias y que van a generar el beneficio mayor. Esa es una, y la otra es que yo creo ponernos de acuerdo cuando se van a hacer este tipo de cosas, porque los vecinos que cada vez participan más, pero hay veces que con todo y que participan mucho, no están preparados para eso. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, una visión, un proyecto de ciudad. Los vecinos pueden opinar, pero a lo mejor no tienen un conocimiento pleno de qué es ya con dominio técnico, qué es lo que habría que hacer. No son ni planificadores urbanos, ni urbanistas, ni son técnicos, vaya. Entonces, sí habría que ver que los vecinos tengan muy acotado dónde deben participar y cómo, pero sabiendo que tiene que haber especialistas para que den el diagnóstico final y que ejecuten los trabajos, ¿no? No sé si sea oportunidad que tengamos que recuperar el tema de las noticias, nos avisan, y bueno, estamos checando en producción, están vueltos locos con este tema de la luz, pero sí es todo un tema, ¿no? Es decir, esto que estamos hablando, qué bueno que haya políticas como, mira, por ejemplo, aquí en las zonas centrales de la Ciudad de México, hay programas para que vecino adopta un camellón. Ok, ahora lo que pasa es que como no hay una política clara, cada vecino lo foresta como le viene en gana. Claro, no, y también es como el problema de cómo generar acuerdos, o sea, es como un tema de sociedad también, de cómo hacer para comunicarnos, entendernos y de verdad comprometernos a mediano o largo plazo y cumplir con esos compromisos. Y es justamente todas las técnicas que estamos implementando de cómo reunir a los vecinos, lograr como que se escuchen. Hay como muchas técnicas de animación de encuentros vecinales o de reuniones entre vecinos que se tienen que como conocer, no son cosas que todos pero conocemos. Que no es ocurrencia, es una metodología que se está armando para que sea una cosa bien hecha, porque precisamente esto que estamos hablando es el foco de la razón de ser de la Alianza para la Regeneración Urbana, e incluso es tan importante esto que mencionas, que la Alianza está impartiendo cursos en universidades de prestigio, ¿no? Sí. Ahora me parece que toca en Tijuana. Vamos a darlo en la Ciudad de México y en Tijuana, en la Ibero de Tijuana y de la Ciudad de México, en marzo y en febrero. Entonces, la próxima efectivamente es en febrero en Tijuana y después en marzo en la Ciudad de México, y lo que damos es como son metodologías o técnicas para todas las empresas en general, como es orientado a los desarrolladores inmobiliarios que quieren aprender a entablar ese diálogo, esa comunicación con los vecinos para saber cómo mejorar el entorno de manera conjunta. Entonces es como un taller de 2 días donde damos como unos tips y donde explicamos que es un trabajo de profesionales, ¿no? Nosotros pensamos mucho que como es un tema de profesionalizar el trabajo de los vecinos, digamos, como lo dices, los vecinos no tienen toda la información, no tienen todas las técnicas o los conocimientos para ponerse de acuerdo o entender con un tema de ley o lo que sea. Entonces, como dar todas esas técnicas para pues que como se pueda profesionalizar esa participación social. No, y las empresas también, de repente las empresas vemos que cuando son ese tipo de situaciones que creen que pueden tener problemas con los vecinos al empezar un desarrollo, mandan a sus gentes de relaciones públicas o a una agencia, y eso no funciona. Lo que se requiere es un trabajo de mucho más fondo para entender, no para calmar el problema con los vecinos.
es mucho de prevención. Nosotros hablamos mucho más de prevención de conflictos, y la prevención de conflictos radica en establecer un lenguaje común, pero un lenguaje común es un trabajo, o sea, para crearlo, ¿no? Un lenguaje común entre los habitantes por ejemplo, la empresa importante o el proyecto importante que está en la colonia, y tener como un intercambio de información y un entendimiento común de la situación, ¿no? Entonces, como eso. Muy bien, sí, porque hay que leer el proyecto, qué significa el proyecto para cada parte de la ecuación, ¿no? Exacto. O sea, el proyecto puede significar una cosa para los vecinos que a lo mejor si se les explica bien no es exactamente eso, Totalmente. ¿no? Hay veces que los vecinos están en contra de un proyecto porque desconocen, es que nos va a quitar el agua. Hace falta que un especialista llegue y les diga qué va a pasar con el agua. Exacto. Es que nos van a hacer más tráfico. Hace falta lo mismo, que llegue un especialista, ¿no? Y hace falta alguien que diga y les explique, oye, esto que tú tenías como dudas ya te las aclaré, pero déjame te explico que a lo mejor no tenías considerada la plusvalía que te va a generar, que esa sí es importante y te lo voy a platicar. Sí, es como ayudar también al vecino a entender su propia situación, pero entender también su propia situación en el contexto completo de la ciudad también, porque al trabajar a la escala de barrio, el riesgo es también olvidar que estamos en la Ciudad de México y no en un pueblito en Michoacán, por ejemplo. Entonces, también como que dar esos elementos al vecino para que también entienda pues los retos que está viviendo la ciudad, y que solamente, si pensamos solamente a nuestra escala, hay problemas que están a la escala de la ciudad que nunca vamos a resolver. Entonces es como mucho como hablar de corresponsabilidad, de que cada uno asume su responsabilidad a su alcance, digamos, o a su escala, ¿no? Y eso es como que es a través de comunicación, tanto con los tomadores de decisión como con expertos. O sea, es pedagogía, realmente. Sí, por supuesto, es un tema de que tiene que haber mucha integración, mucha vinculación, y así como lo está haciendo a través de la alianza, que es con una metodología. Porque, insisto, yo creo que los desarrolladores cada vez llegan con mejores intenciones, no tanto porque haya sido de gratis, sino porque se han dado cuenta de que llegar con una buena voluntad de tener una buena interacción con los vecinos, les ahorra problemas. Y nada más precisando, es entender a qué tipo de vecinos estamos hablando, y saber cómo no podemos hablar. Hay como barrios donde la gente, todos están en las redes sociales, entonces efectivamente una estrategia de comunicación por redes sociales va a funcionar, pero hay colonias que son como de otro nivel, donde la confianza se crea más bien de cara a cara, y ahí sí hay necesidad de desarrolladores comunitarios en las calles, y es lo que justamente la alianza lo que hacemos, y por lo cual nos distinguimos, es que sí vamos a la calle y trabajamos cara a cara con los vecinos para tanto generar como un conocimiento del territorio, como también crear confianza con esas personas. Sí, porque hoy día en un grupo de WhatsApp se pueden hacer maravillas, pero también se pueden hacer cosas terribles, ¿no? Exacto. Se pueden poner de acuerdo para algo sin tener la información completa. Exacto. Es demasiado reactivo, y hace falta un poquito que haya una instancia que tenga más información. Exacto. Y que tenga un método para explicar y para analizar las bondades de los proyectos. Hanna, ¿qué tenemos? Pues ahorita vamos con la entrevista. La entrevista de la semana es con Jorge Lizan, director ejecutivo de Lizan Retail Advisor. Perfecto. Vamos a escucharla. En México, la industria de los centros comerciales está creciendo rápidamente, y uno de los factores es la inversión extranjera bastante importante que se ha dado en los últimos años, la cual, a diferencia de otros países, le permite crecer sobre todo en grandes concentraciones urbanas como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el Bajío, el sureste y algunas regiones del norte del país. Así lo indicó Jorge Lizan, director ejecutivo de Lizan Retail Advisors, en entrevista exclusiva para Desde Centro Urbano, en donde destacó que la industria de los centros comerciales cerró de manera positiva en 2017, con un crecimiento de 3 a 4% en cuanto a superficie rentable. Se estima que se abrieron, es difícil saberlo, pero se estima que se abrieron cerca de 35 nuevos proyectos de centros comerciales en 2017, y probablemente se abrirán unos 25 o 30 nuevos proyectos en 2018. Pero definitivamente es una industria que está creciendo en cuanto a metros cuadrados, en cuanto a nuevos proyectos, y también en cuanto a ubicaciones de las marcas internacionales. En ese sentido, Jorge Lizan señaló que definitivamente los retos que enfrenta esta industria en este y los siguientes años dependerá de la situación económica del país. Mientras el país siga desarrollándose, siga habiendo inversión extranjera directa,
siga habiendo polos de desarrollo donde se establezcan compañías y fábricas, y las grandes ciudades sigan creciendo, pues definitivamente va a haber una necesidad de más retail y de más centros comerciales, y los centros comerciales, los desarrolladores estarán seguramente siguiendo esta tendencia, esta necesidad. Reportó para Centro Urbano Dinora Nava. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. Suscríbete. Recuerda, 55 60 24 02 67. Estamos de regreso desde el Centro Urbano y bueno, siguiendo platicando con todos estos temas de regeneración urbana, hay un problema muy importante que se ha estado solucionando, que es el que se da en los proyectos habitacionales, que de repente la consolidación del grupo social, de la gente que los habita, no es la adecuada. Y para trabajar en eso, una de las instancias que más tiempo lo ha estado haciendo, que lo ha hecho muy bien, es la Fundación Hogares, y tenemos en la línea a su directora, Cristina Rubio. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Horacio. Oye, pues muy interesados en ver cómo le está yendo a la fundación, qué están haciendo. Gracias. Mira, efectivamente, como tú lo decías, una de las ejes en los que más se ha trabajado dentro del concepto de la Fundación Hogares es un poco en lo que estamos trabajando, que se llama la regeneración social y urbana, y es entender un poco cómo está la cohesión social de las unidades habitacionales para poder promover sinergias con los vecinos. Oye, ¿y esto cuál es la escala en que están trabajando? ¿Únicamente en proyectos donde son las viviendas que fueron financiadas por Infonavit, en proyectos de otro tipo, en qué ciudades? ¿Dónde está operando Fundación Hogares? Mira, primero, antes que nada, lo que nació como tal con la Fundación Hogares fue trabajar un poco en los proyectos que tenía el Infonavit, para poder entender el por qué las personas abandonaban sus viviendas. Claro. Entonces teníamos que entender cómo había que mejorar el entorno para mejorar la percepción de seguridad de las unidades habitacionales, y de ahí entender que los vecinos pudieran utilizar más los espacios públicos. Esto fue mejorando, esto fue creciendo, y ahorita ya hemos llegado a tener hasta un proyecto para poder atender cualquier tema como el caso del sismo, como el caso de los huracanes. O sea, hemos ido trabajando con las comunidades en diferentes dimensiones. Hoy te puedo decir que el programa principal es que trabajamos para conocer a nuestros vecinos, crear lazos de confianza, y que los mismos vecinos aprovechen a usar sus parques, sus espacios públicos, y esto les ayude a organizarse mejor en su entorno físico. Pero esto ha ido creciendo de unidades habitacionales del Infonavit, y hoy te puedo decir que ya estamos en una regeneración social en todo, por ejemplo, todo el municipio de Jojutla, que fue de los municipios que más sufrieron en el tema del sismo, ¿no? Es importante porque sí, en efecto, hubo un momento en que hubo mucha información con respecto a las famosas viviendas abandonadas del Infonavit, y se decía que una parte del abandono, cuando la gente las pretendía volver a ocupar, el tema era cómo revertir el deterioro social, ¿no? Cómo construir ese tejido social, cómo construir comunidad, y eso pues se hace trabajando directamente con la gente, viendo que los parques se usen, viendo que si hay un espacio de usos comunes, de veras tenga usos. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Sí, mira, tenemos primero, se tiene que promover la participación y el compromiso social, y esto cuesta mucho trabajo cuando no existe esa cohesión social, cuando hay un tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque es muy difícil ir a tocar la puerta de los vecinos y hacer que los mismos vecinos se lleven entre ellos, cuando a veces tienen la misma inseguridad de que si el vecino me va a abrir la puerta, no me va a abrir la puerta, quién vive al lado de mi casa. Entonces es un tema de promover participación, hacer un compromiso social, construir comunidades, pero lleva tiempo, y es parte de lo que nosotros trabajamos en la fundación, en donde decir, a ver, para que este fraccionamiento vuelva a tener vida, y que ha tenido mucha vivienda abandonada,
primero tenemos que trabajar con los vecinos para que los mismos vecinos tengan un empoderamiento, y ese empoderamiento les dé lazos de confianza, tengan identidad, tengan un sentido de pertenencia. Hay que hacer participaciones en donde a ellos les gusten, actividades que ellos mismos sepan realizar, pero que llegue el momento en que estos mismos vecinos ya tengan una actividad en donde ellos puedan llegar a decirle a la autoridad: oye, necesito seguridad, oye, necesito alumbrado, no hay recolección de basura, o ¿sabes qué? Vamos a ir con alguna fundación para que nos dé pintura para poder pintar nuestras bancas, o vamos, en el momento en que ellos empiezan a apoderarse, por ejemplo, del parque, y ellos participan en pintar la banca, en barrer, en sembrar, ese parque se va a cuidar. Y si las mamás todas las tardes van a ese parque y ahí juegan los niños, va a llegar un momento en que la inseguridad que se daba en ese parque se va a acabar. Es parte de lo que trabajamos mucho en la fundación. Ahora, ¿en qué proyectos participan ustedes? ¿Hay que buscarlos? ¿Ustedes eligen los proyectos? ¿Qué hay que hacer para que Fundación Hogares intervenga en un proyecto? Mira, son diferentes, depende del donante. Yo te diría que Fundación Hogares trabaja mucho con las actividades de cada uno de nuestros donantes. Uno de nuestros donantes es el Infonavit, y el Infonavit nos determina en dónde quiere que trabajemos esta cohesión social, en qué estados, en qué prácticamente fraccionamientos, o en qué parte quiere que nosotros trabajemos. Otro donante puede ser distinto y nos dice: oye, ¿sabes qué? Yo necesito que trabajes específicamente en un municipio, que trabajes en una unidad o que trabajes en una colonia. Depende del donante, las necesidades del donante, y es en donde podemos trabajar. Así como puede ser un tema de regeneración social completamente con los vecinos, también es un tema de activaciones económicas las que podemos estar trabajando, en donde a los vecinos los enseñamos a trabajar en diferentes tipos de oficios, dándoles talleres, capacitaciones, o a veces es un tema de salud, o a veces es un tema de limpieza. Entonces trabajamos, depende de cómo sea el donante y que nos pida que podamos empoderarnos con cierta comunidad. ¿Y quiénes son sus donantes? Ya decías que Infonavit, pero ¿se puede llegar con ustedes para aportarles recursos para que puedan seguir trabajando, o ya tienen lista su padrón de donantes? No, tenemos todo tipo de donantes, desde entidades financieras, desde desarrolladores, desde personas físicas, empresas. Tenemos muchos voluntariados empresariales que también dicen: oye, yo necesito que mi empresa se sensibilice, ¿no? Entonces es uno de sus programas de sensibilizaciones que los llevamos a las comunidades precisamente para que participen. Entonces, pues sí, es variante, o sea, desde empresas financieras, empresas comerciales, desarrolladores, gobierno. Vaya, qué interesante. Pues tenemos obviamente el sitio web de la fundación. ¿Cuál es? Mira, es www.fundacionhogares.org. Muy bien. Pues Cristina Rubio, que es la directora general de Fundación Hogares, muchísimas gracias por la información, y pues muy interesante. Estaremos en contacto contigo para que nos sigas platicando. Un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias, estamos a la orden. Muy bien, pues ahí está, caray. Este tema es candente. A ti también ya te tocó trabajar en este tema de las viviendas que alguna vez de Infonavit que fueron abandonadas, en cómo recuperarlas. Y el tema es delicado porque obviamente si cuando una casa se quiere comprar, pero no se repara el daño que provocó el abandono, se va a volver a abandonar. Sí, yo creo que como el trabajo de todas esas fundaciones como la Fundación Hogares o la organización que coordino yo, pues apuntamos hacia la misma dirección, es decir, como dejar de pensar a la escala de la vivienda y empezar a pensar a la escala de barrio, y empezar a entender que las políticas públicas, que las acciones tanto de actores privados como de los actores públicos tienen que como considerar esa escala, que es no solamente cuando se vende una vivienda, no se vende la vivienda, se vende una ubicación, se vende la infraestructura que está alrededor, los equipamientos, la convivencia de los vecinos del barrio. No es fácil porque, aunque suena muy evidente cuando estamos platicándolo con especialistas como tú, la realidad es que muchas veces los desarrolladores no lo tienen tan en mente, las autoridades locales sobre todo. Hay que entender que el problema de la vivienda es que se hace vivienda en todo el país.
no sé en cuántos municipios, pero si estamos hablando de más de 2,000 municipios y toda la gente de todos esos municipios requiere vivienda, hace muy complejo que todos entiendan eso, ¿no? Que la casa no se limita de las 4 paredes para adentro y que el tema no es cómo funciona la casa, las paredes, sino cómo funciona el entorno urbano donde la vivienda se ubica. Sí, nosotros como cuando damos esas clases a los desarrolladores inmobiliarios en la Ibero, insistimos mucho sobre el hecho que como tienen que entender que la plusvalía no solamente se genera a la escala de la vivienda, no es solamente el diseño o la calidad de la construcción que va a generar la plusvalía de un edificio, sino también el entorno, la calidad del entorno. Y el entorno se construye con cosas como lo que tú decías, ¿no? La banqueta no es banqueta si no la camina gente. Exacto. Y si no la camina gente es muy posible que sea un lugar donde asalten. Exactamente. Entonces, una casa donde la gente no camine en las banquetas es imposible que una casa que tenga menos plusvalía. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos entender la vivienda como una inversión económica, pues hay que cuidar lo social. Exacto. Para que lo económica crezca. Y que también como que y si queremos como ciudades que sí sean como vivibles y agradables y donde todos como podamos convivir y que seamos más conviviendo mejor, tenemos que actuar al nivel de banqueta, al nivel de barrio. Muy bien, a nivel de cancha. Hanna, ¿qué tenemos? Creo que de redes sociales y creo que tenemos un corte, no sé qué. Así es, bueno, obviamente pues les recordamos, si no escucharon nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como @centrourbano o en Facebook como Portal Centro Urbano. Igual pues no olvides visitarnos en nuestro portal como www.centrourbano.com. Y pues ahora vamos con el reportaje que es del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en el que nos van a hablar sobre cómo evitar fraudes. Venga. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Como cada inicio de año, uno de los propósitos de muchas familias es adquirir una vivienda. Sin embargo, en el proceso se puede ser víctima de algún fraude, por lo que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano recomienda que para evitar esta situación se acuda con un notario, ya que él puede verificar que quien vende la propiedad sea el dueño, si debe tener consentimiento de otros dueños, que no haya un juicio testamentario inconcluso y que la propiedad no esté hipotecada. Además, tramitará las constancias que acrediten que la propiedad está libre de gravámenes y al corriente con el pago de sus contribuciones. También se recomienda investigar al desarrollador inmobiliario, lo que se puede hacer en la Procuraduría Federal del Consumidor para que se sepa si hay quejas por no entregar en el tiempo acordado. En la compraventa se debe escriturar lo antes posible, ya que con esto se comprueba la propiedad del inmueble, ya que a diferencia de los contratos privados, esta sí es una solución a largo plazo. También se recomienda ocupar el terreno o inmueble. Dejarlo desocupado por largo tiempo incrementa el riesgo de verse sujeto a un fraude. A pesar de todas las ventajas que se pueden tener con los notarios, la encuesta de servicios notariales 2017, elaborada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, muestra que los servicios que más se les solicitan son los testamentos, seguidos de las escrituras, herencias, compraventas, poderes, hipotecas, entre otros servicios. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Seguimos desde Centro Urbano y tenemos en la línea a Edgar Rosas de la redacción de Centro Urbano. Y hoy en la mañana hubo un evento en la Residencia Oficial de Los Pinos donde el director general del Infonavit hizo un anuncio importante. Mi querido Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué nos dijo don David Penchina? Pues mira, noticias importantes para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, para todos aquellos que quieren recuperar los recursos de la subcuenta de vivienda. Todo esto es encaminado con las intenciones de la Administración Federal encabezada por Enrique Peña Nieto, por supuesto de la Administración de David Penchina, en beneficiar y hacer rápido la recuperación de los recursos. Mira, déjate comento un poco lo que anunció esta mañana el director general del Infonavit. Fue la simplificación
simplificación, perdón, de del proceso para que los familiares de los trabajadores fallecidos y que puedan recuperar los recursos de la cuenta de vivienda de su familiar. Es decir, lo que explicaba, como sabemos la mayoría de la gente, para antes un familiar pudiera reclamar los recursos de la cuenta de vivienda de algún trabajador fallecido, había que iniciar un juicio en contra del Infonavit, tener una demanda para que a través de esta vía se pudieran recuperar los ahorros que el trabajador había adquirido durante su etapa laboral. Entonces, lo que nos dice el director esta mañana es que se va a eliminar esto, se va a simplificar, ya no habrá necesidad de que las familias tengan que acudir a un juicio para poder adquirir o recuperar los ahorros de sus familiares fallecidos. En ese sentido, Horacio, lo que menciona el director general es que en una primera instancia hay alrededor, o tienen en el registro de 30,000 juicios donde se están reclamando la recuperación de los recursos, y que con esta medida ya que buscará o que intentará, que concretará regresar los recursos de manera inmediata, se prevé una derrama de alrededor de 2.600 millones de pesos que regresará el Infonavit a las familias de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, Horacio, lo que menciona el director general es este esfuerzo por encaminar y hacer más fácil que los deudos de los trabajadores puedan acceder a estos recursos que, como dice, son legítimos de los trabajadores, de sus familias, y que van en esa línea de poder hacer menos la pena y que puedan contar con los recursos de su cuenta de vivienda. Ahora, es un poco lo que mencionaba. Y de manera particular, lo que hacía fácil es que a partir de ahora todas aquellas personas que estén en esta situación, que busquen recuperar los recursos de sus familiares fallecidos a través de este mecanismo, el Infonavit habrá de tener una ventanilla única para que se puedan acercar, puedan atender todos los casos. Como dijo el director, habrá que analizar caso por caso para ver cómo se dé celeridad a la devolución del dinero, y en esta tónica empezar a cumplir con esta meta que te digo, es regresar alrededor de 2.600 millones de pesos en esta primera, en esta primera visión que tienen del panorama. Edgar Rosas, muchísimas gracias por tu llamada y estamos al pendiente de ver qué sigue con esta información. Muchas gracias. No, de que un abrazo. Pues caray, pues una buena noticia, ¿no? Antes era un circo que las personas que tenían un familiar derechohabiente que había fallecido recuperara su cuenta de vivienda. Imagínate, entablar un juicio. Ahora ya va a ser mucho más fácil. Y también es importante que muchas personas que tienen un familiar que falleció y trabajaba y era derechohabiente del Infonavit y del Seguro Social, mucha gente no tiene en mente que puede reclamar dinero al Infonavit, fíjate. Sí. No lo saben. Entonces, recuerden a la gente, ustedes si tienen una familia o ustedes mismos y trabajan en Infonavit, posteriormente a la jubilación o a la muerte, hay una lanita ahí que puede ser muy útil y recuperarla. Y bueno, pues mucha información, ¿no, Luis? Y un gusto ver que hay mucha gente trabajando para esta consolidación, esta recuperación de las ciudades. Sí, yo creo que hay muchas iniciativas y bueno, pues en ese contexto también político todos estamos esperando que como también la administración que llegara pues le pondrá como ese enfoque también mucho más sobre la regeneración urbana, la atención a las colonias deterioradas, y es lo que pues yo creo que muchos de nosotros esperamos, tanto organización de la sociedad civil, fundaciones como la iniciativa privada, porque los desarrolladores inmobiliarios están viendo hoy en día que pues se tiene que construir en donde ya está construido, donde ya hay gente viviendo, ¿no? Entonces, el reto es grande y necesitamos el apoyo de la política pública adaptada a eso, ¿no? Sí, claro, las ciudades hoy día nos estamos dando cuenta de que la forma más evidente, más fácil que crezcan es hacia adentro. Y pues es lo que está pasando en todas las ciudades del mundo también, es lo ¿no? que está pasando, sí. Y hacia adentro y con cierta reconversión. En todas las ciudades del mundo vemos que las zonas cambian de vocación, cambian de uso, cambian tendencias, ¿no? Hoy veíamos que con toda esa moda que escuchamos de los usos mixtos, pues tenemos que verla reflejada en las calles. Sí, totalmente. ¿No? De repente la gente se queja de que en México seguimos teniendo muchos centros comerciales y sin embargo la regulación no permite que haya esas zonas de usos mixtos. Entonces hay que ir construyendo con regulación y con trabajo coordinado entre sociedad y especialistas y desarrolladores las ciudades que queremos. Sí. Y hacer que como la política pública esté como adecuada a eso. Estoy pensando, por ejemplo, la nueva ley de reconstrucción no permite esos usos mixtos hoy en día. Un edificio que se tiene que demoler y reconstruir, pues a la fuerza tiene que ser pura vivienda. Hubiera sido una gran oportunidad permitir que la primera planta fuera de comercios, ¿no? Pero pues no, se perdió esa oportunidad. Entonces yo creo que como tenemos que hacer mucho más conciencia y que todos estemos pensando en esa evolución
y no forzosamente como reproducir lo que teníamos, sino pensar en la ciudad de mañana, ¿no? Donde todos como encontremos pues la satisfacción de nuestras necesidades dentro de la ciudad, ¿no? No, claro, hay que pensar en un proyecto de ciudad y que las cosas que se hagan tienen que estar en línea con los objetivos de ese proyecto de ciudad. Como bien dices, ¿no? Hoy que veamos todas las ciudades que vemos como ejemplo a seguir, todas tienen esas plantas bajas activas con comercios, todas tienen usos mixtos, todas tienen diferentes tamaños de vivienda, ya es muy común que veamos oficina, vivienda, comercio, viviendas de diferentes tamaños, de diferentes segmentos. Y es necesario para que justamente los espacios públicos, las banquetas, estén usados todo el día, porque si solamente hacemos un uso de pura oficina, en la noche el barrio está vacío, Ni entonces se vuelve ahí. Peligroso. Claro, exactamente. claro. Entonces es muy necesario como complementar los usos. Quitar bardas, quitar barreras, ese tipo de cosas que eviten hacen esa inseguridad, ¿no? Exactamente. Entonces, pero es un poquito de ir generando todo lo que estamos viendo ya como una cultura urbana, pero ahora ver que la regulación lo refleje. Exacto. Y Hanna, creo que estamos terminando, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutitos para pues despedirnos o algún comentario final que quieran hacer. Pues comentario final, pues tenemos los cursos, recordar el tema de los cursos que va a dar la ARU. Sí, toda la información está en nuestra red social, entonces en el sitio internet que es www.arumx.org y ahí está entonces la información para inscribirse en los cursos que vamos a dar en la Universidad Iberoamericana, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, en febrero y marzo próximo. Y la ventaja del ARU es que pueden llegar y cualquier persona que tenga la inquietud de ver si se puede regenerar su barrio por alguna situación que ustedes sepan que hay, pueden buscar al ARU, a lo mejor les pueden dar una consultoría, una asesoría o pueden tener por lo menos información que puedan bajar de web para saber qué significa regeneración urbana. Sí, nosotros con el sitio internet nos enfocamos mucho a producir información sobre lo que es la regeneración urbana, porque yo creo que como es muy importante generar esa nueva visión y pues como lo dices, cualquier empresa privada, desarrollador inmobiliario, quizás como todas esas instituciones que pueden tener como proyectos urbanos importantes en la ciudad y que tienen esa preocupación de cómo interactuar con los vecinos, involucrarlos para que todos ganemos en un proyecto urbano, pues ahí es justamente a eso nosotros facilitamos. Muy bien, pues Luis David, directora de la Alianza para la Regeneración Urbana, muchísimas gracias siempre. Y gracias. Aquí estaremos platicando. Un gusto, muchas gracias a ustedes dos. Hanna, y pues bueno, ¿qué tenemos? No sé si estemos hablando, voy a tiempo de recordarle todos los contenidos que tenemos en el canal de YouTube, caray. Claro, no olviden visitar nuestro portal, nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar reportajes y también nuestros programas pasados, por si se perdieron alguno, por si quieren consultar alguna información que quieran pues recordar. No olviden visitarnos en YouTube, en Centro Urbano, igual ahí lo pueden encontrar, nuestras redes sociales, @Centro Urbano, y pues un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Hanna. Muy bien, pues por acá nos encontramos, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. RadioTV.mx presentó